Mariano Pinedo. Mariano fue funcionario del gobierno de Durañona, fue concejal, fue diputado provincial y hoy trabaja en el ámbito del Ministerio de Justicia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero es muy conocido. Hablamos entonces de peronismo con Mariano Pinedo. Mariano, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va, Marcelo? Muy bien. Mariano, hubo una serie de acontecimientos. La llegada de Alberto Fernández a San Antonio de Areco, la caravana local del 17 de octubre, entre semana la conmemoración del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, que generaron un movimiento del peronismo. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo lo analizas? Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta, porque de verdad fueron tres episodios, tres hechos que tuvieron su común encuentro, digamos, o su línea de continuidad y común denominador, que es, primero y principal, lo tenemos que leer como una fuerte vocación del pueblo peronista en principio, pero del pueblo en general, de los sectores populares de nuestra ciudad, de querer transmitir un mensaje también, que es apoyo al gobierno, apoyo al gobierno nacional y al gobierno provincial, o por lo menos una gran voluntad de que el gobierno tenga la fortaleza como para poder tomar decisiones y sostener un rumbo difícil en un momento recontra complicado, en donde hay angustias, hay dificultades, hay problemas económicos, está la pandemia cada vez más grave, y a pesar de eso, la necesidad de expresarse en apoyo de la presencia de un presidente que vino a San Antonio de Areco o de un gobernador. Y después, el 17 de octubre, que es una fecha naturalmente simbólica, con mucha carga política, presentó, a mi manera de ver, en toda la Argentina, pero en San Antonio de Areco también, la voluntad de ese pueblo peronista o de esos militantes que con mucha facilidad en la convocatoria, porque prácticamente no hubo margen para organizarlo con tiempo, y hubo mucha dificultad en definir de qué manera encontrarnos en el marco de la pandemia. Lo que primero marcaron es la voluntad de estar, la voluntad de participar, la voluntad de hacerse ver, la necesidad de que toda esa agresividad y violencia verbal que se muestra en contra del gobierno o queriendo aprovechar las dificultades de la pandemia para debilitar al gobierno, la necesidad de mostrarse presentes, unidos y sólidamente plantados en una decisión, que como en aquel 17 de octubre es una decisión popular, no de cúpulas. Se vio muy claramente la vocación de participar, vos seguramente lo habrás visto, no solamente por poder mostrar un número determinado de autos en la caravana, sino porque uno conoce a quienes estuvieran, y no son los militantes más activos, sino que había vecinos y vecinas que habitualmente no participan de la militancia más activa, pero que tienen un compromiso con el peronismo, y que querían estar y que querían mostrar y que querían decirnos a nosotros que el camino es el camino de la unidad, que todas las agendas distintas al camino de la unidad las tenemos que dejar de lado en pos del camino de la unidad. ¿Por qué? Porque es necesario que el peronismo esté vivo de cara a lo que es construir hoy una oposición acá en San Antonio de Areco. Del mismo modo pasó el 27 de octubre, que ya es una fecha que ha tenido y que tiene mucha presencia la figura de Néstor Kirchner en la definición o en la configuración de lo que significa el peronismo. Pasó exactamente lo mismo, a través de distintas modalidades, ya sea una expresión cultural o una presencia en un espacio público o la necesidad de participar en una reunión virtual y encontrarnos y hablar entre nosotros. Lo que yo interpreto que muestra es
una marcada vocación del pueblo más llano, del militante más llano peronista, de encontrar un camino de unidad y de consolidar una propuesta alternativa a el gobierno de Rato. Y en esto es lo que yo entiendo como el principal desafío, que esa propuesta alternativa contenga la mayor unidad, pero también la mayor participación. Y cuando digo las dos cosas distintas, es que esa unidad tiene que expresar diversidad y tiene que expresar distintas miradas y tiene que generar una novedad o una creatividad suficiente como para que la discusión política, entendida discusión como diálogo político o como conversación política dentro de nuestro frente, sea entre muchos actores. Por eso digo, unidad pero mucha participación. Y cuando estoy hablando de muchos actores, no hablo solamente de dirigentes, sino de militantes, de vecinos, porque nosotros tenemos que construir un nuevo relato a futuro, de cara al 23. Tenemos que construir una nueva propuesta, que no sea ni la defensa de 8 años transformadores y muy positivos, ni el ataque necesariamente, obviamente que hay que marcar las diferencias y los errores y todo, a un gobierno como el gobierno de Rato, que está mostrando poco y nada de capacidad de gestión y de capacidad de transformación. Y sobre todo, ahora voy a hablar, si querés, del tema del gobierno de Rato, pero sobre todo lo que se va empezando a ver como cuál es el discurso y el trasfondo del gobierno de Rato. A medida que va atravesando el gobierno, va empezando a expresar lo que desde dónde justifica su gobierno Rato, y eso es lo que es importante en todo caso poner en discusión. Pero sea lo que fuera, no es ni la defensa, que obviamente estamos orgullosos de todo lo que pasó en esos 8 años, ni el ataque a Rato, sino que es una nueva propuesta que contenga lo mejor de nosotros y que contenga todo lo diverso que podemos ser en ampliar nuestro espectro y en nuestra capacidad de escucha y en nuestra capacidad de organización, porque hay que reorganizar el espacio. Ya no se organiza desde el núcleo municipal, porque no tenemos la gestión, no se organiza desde un núcleo de poder central, sino que se diversifica, y tenemos que encontrar el formato organizativo de ese espacio, en el que entren todos, en el que hablen todos y en el que entre todos vayamos definiendo un rumbo nuevo, que entusiasme, que convoque, que genere ganas de estar adentro de este espacio, que no rechace, pero que también genere ganas de estar. ¿Por qué? ¿Cómo uno puede tener ganas de estar en un lugar? Y por nuevas ideas, por nuevos postulados, por nuevos proyectos, por nuevas miradas, por representar cosas distintas. Nosotros tenemos que representar al vecino de los sectores populares, al vecino medio, a todos aquellos que están atravesando distintas dificultades en la época que hoy nos toca vivir, que no es los 8 años anteriores, sino que es una época distinta. A los jóvenes, a los más grandes, a los docentes, a los trabajadores de distintas actividades, a los comerciantes. Todo eso tiene que formar parte de no solo de nuestro mensaje, sino de nuestra organización. Yo soy un convencido de que hoy de lo último que hay que hablar es de candidaturas, y lo que hay que hablar es qué formato queremos darnos. Yo observo con alegría que se incorporen algunos dirigentes que en nuestro gobierno estuvieron un poco más alejados en algunos momentos, en otros no, incluso que se incorporen algunos dirigentes que no vienen del peronismo. Celebro con alegría, pero no quiero que nos quedemos en una mesa de dirigentes. Yo quisiera que nuestro espacio político sea capaz de desarrollar más profundidad en incorporar
diversidad a nuestro mensaje. Porque esto es el peronismo, en realidad el peronismo del 17 de octubre, es decir, lo que había en la plaza el 17 de octubre, no era una opinión unánime. Ni siquiera Perón bajó una línea discursiva en ese día, sino que lo que hizo fue interpretar lo que estaba pasando. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces de interpretar lo que está pasando en este momento, con las categorías que nos da el peronismo y con otras nuevas que nos exige el momento. Vamos a atravesar todo el 2020 con pandemia. Eso dejó, como vos bien sabés, una situación muy complicada en lo social, un aislamiento de muchos sectores que no pueden ni siquiera organizarse y juntarse para organizarse y buscar una salida conjunta. Todo un sistema económico muy resentido y muy golpeado, el sistema económico local, y encima con un Estado que no impulsa política pública como para vitalizar eso que viene en caída, y que solamente se centra en lo que yo creo una mirada muy corta, por ahí la palabra mísera es un poco fuerte, pero una mirada muy corta de salvar las papas, generando una suerte de conflictividad entre la salud y la educación, o de dicotomía entre que en realidad nosotros cuidamos la salud y los que se oponen a nosotros atacan la salud. Eso que dijo el otro día el intendente Rato, de que el reclamo absolutamente legítimo de la Escuela de Arte en su conjunto, porque de una manera artera le quitaron el lugar en donde desarrollan su actividad, y que yo creo que aparte lo van a resolver positivamente porque no tienen otra forma de hacerlo, porque hay una medida judicial y por otras razones, yo interpreto que lo van a tener que devolver, pero aún así plantear que ese reclamo o que ese punto oscuro de su gestión fue motivado por un ala radicalizada que está en contra de la salud, es muy parecido a lo mísero, porque es enfrentar al pueblo contra el pueblo, es colocar a un reclamo legítimo en la descalificación. Por una parte, en esa descalificación están en contra de la salud, cuando en realidad todo el mundo sabe quiénes son los vecinos y vecinas, los chicos y las chicas y no tan chicos que participaron de ese reclamo. No hay gente mala que está en contra de la salud, todo el mundo lo sabe a eso. O sea, son vecinos comunes que quieren tener un lugar en donde expresar el arte. ¿Cómo vas a plantear que esa gente está en contra de la salud? Y otro aditamento, y lo peor es cómo vas a plantear que cualquier reclamo en contra de tu gestión es porque están en contra de un derecho tan básico como el derecho a la salud. Es como los buenos y los malos, ¿no? Parece una cosa medio como maniquea en ese sentido. Y otro elemento muy curioso de esa entrevista fue que descalifica también a los reclamos en contra de su gobierno como reclamos políticos. Es curioso, ¿no? Porque primero que es en una democracia cualquier reclamo es legítimo en la medida en que por más que no tengan razón, es legítimo en la medida en que existe como reclamo, y lo tenés que atender y tenés que resolverlo, y en última instancia resolverlo convenciendo a los que lo reclaman o resolviéndoles el problema en la línea de lo que ellos plantean, pero nunca podés plantearlo como un reclamo que está afuera de la política, o lo que es peor, decir que porque es político es menos legítimo. En realidad toda acción es política, toda acción de más de 2 personas es política. Es política porque se organizaron para plantear una necesidad. Es política porque es comunitaria. Es política porque el arte es un hecho profundamente político.
Andá a decirle a Salvador Dalí, o a Miguel Hernández, o a Federico García Lorca, o a Leopoldo Marechal, o a cualquier artista de acá de San Antonio de Areco, si no hay un contenido de expresión política en cualquier obra de arte, ya sea porque dibujes o porque pintes un ámbito bucólico, rural, siempre hay ganas de expresar algo que nace de tu vocación de ciudadano, digamos, ¿no? De hombre que vive en una comunidad. Y eso, el arte y la política tiene cientos de kilómetros de cosas escritas. Y descalificar como político es un tema muy peligroso, porque te puede poner en la posición, esto yo lo quiero remarcar, descalificar un reclamo por ser político te pone en una posición muy cerca de la intolerancia a la opinión ajena. Porque, ¿qué significa? Que yo como dirigente político hago un planteo, eso no tiene encarnadura, no puede ser planteado porque lo dice alguien de la política. Y si un grupo de jóvenes se organiza para plantearle que necesitan expresión cultural, eso no puede darse porque es un acto político. ¿Cuál es el problema de la política? Son elementos a los que hay que prestar atención. La descalificación de la política es muy peligrosa, ronda con lo antidemocrático. Y es algo que se le cae de la boca muy fácilmente al intendente. Yo le prestaría mucha atención, porque a mí me preocupa que le quieran poner el rótulo de político a cualquier expresión para descalificarlo. Hagamos memoria de lo que pasó en la Argentina por descalificar la política. Y por último, un tema que es un poco más interesante como debate. Perdón que me fui para el lado de la situación no relacionada con tu pregunta, pero es mucho más sutil, lo otro es muy brutal para mí, mucho más sutil, que es: los arequeros queremos vivir en paz. Yo me agarraría de esa expresión de Rato, que la tiene bastante estudiada, porque lo dijo 2 o 3 veces, y yo coincido en que los arequeros quieren vivir en paz. Coincido en que la vocación general del ciudadano en San Antonio de Areco es vivir en paz, es vivir en armonía, y que, digamos, la dirigencia no le meta en la cabeza no le agregue ninguna conflictividad más de las que ya tiene la vida misma, ¿no? La pandemia, la situación económica, la dificultad general de circular, un montón de cuestiones que son conflictos difíciles de la vida misma. Coincido en esto de querer vivir en paz. Ahora, ¿no deberíamos discutir de la política qué significa querer vivir en paz? Porque si vivir en paz es que no se le puede decir nada al intendente porque lo va a calificar de político, o si vivir en paz es que yo no puedo plantear ninguna reivindicación social, o que no puedo plantear que hay más de 1000 personas que están organizándose para comer en comedores. O sea, ¿qué tengo que hacer para vivir en paz? ¿No visibilizar eso? O sea, yo para que el sector que Rato represente viva en paz, ¿qué tengo que hacer? ¿Callarme la boca? ¿No tengo que expresar ninguna de las dificultades que atraviesa los sectores populares? Porque esos sectores populares también quieren vivir en paz, pero para vivir en paz tienen que tener resuelto el problema de la alimentación, el problema del acceso a la educación, el problema del acceso a la vivienda. ¿Cómo hace una familia trabajadora que no tiene acceso a la vivienda, con un intendente que dice como máxima los arequeros quieren vivir en paz? Porque yo recuerdo perfectamente que durante la gestión de Paco, uno de los argumentos que se ponían cuando nosotros empezamos a generar suelo urbano, por ejemplo,
que fue una de las principales soluciones que dimos al tema de la vivienda, era que generaba una suerte de ruptura de la paz, ¿no? Porque tenés que sentarte con un señor que tiene un determinado lote y decirle, usted no puede tener este lote quieto en el medio de la ciudad, y manejarlo según su antojo con criterios especulativos, sino que lo que tenemos que lograr como comunidad es que ese lote se vuelque a lotes con servicios, acceso a la vivienda. Bueno, puede pasar dos cosas: que ese señor o señora diga que no quiere, en cuyo caso hay que sentarse con alguna herramienta estatal para sentarse y decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer un convenio urbanístico, planteamos la declaración de utilidad pública o no. Según los sectores que representa Rato, eso es romper la paz. Pero según los sectores que nosotros creemos representar, eso es garantizar paz en los que no tienen vivienda y los que no tienen acceso al techo. Entonces es bien interesante. Yo soy de los primeros que va a reconocer que lo mejor es un marco de diálogo, un marco de armonía, un marco de resolver los temas sin conflictividades adicionales a las que ya tiene el pueblo mismo. Ahora, ojo con esta paz de los cementerios, digamos, ¿no? Esta cuestión de, por no mover el avispero y por no tocar algunos intereses, con el manto de vivir en paz, dejemos de representar y dejemos de resolver los problemas de los sectores populares. Me parece que esto es un tema bien interesante para debatir desde la política, tal vez mucho más interesante que discutir sobre el pasado, como también plantea el intendente, o discutir sobre como no puede resolver temas actualmente, empieza a buscar situaciones de la gestión anterior. Me parece interesante que el pueblo de Areco participativamente diga qué quiere decir vivir en paz. ¿Podemos vivir en paz sin vivienda? ¿Podemos vivir en paz dejando a algunos sectores que manejen a su antojo la decisión política y pública? Bueno, nosotros planteamos alguna diferencia con eso. Todo dicho, Mariano, muchas gracias. Gracias a vos.